¿No quieres que estemos aquí? Eso es un no. Eso es un no o un sí. Un sí es una vez. Un sí es una vez. ¿Te molesta que estemos aquí? No. ¿Te molesta? Acércate, no tengas miedo, acércate a mi mano. ¿Te molesta? ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Sí. Aquí hay una entidad y está muy pegada a nosotros. Mira. Así lo digo. Se me ha puesto otro de punta. La puerta está acá. Sí, pero ha sido... Decido de Sí, que preguntar. está aquí con nosotros y... Se ha manchado la cara esa que estaba en la pared. ¿Te molesta nuestra presencia en este lugar? ¿Te da bastante energía para poder manifestarte el fuego? Tío, es un sí, un no rotundo, ¿eh? ¿Quieres coger? Puedes coger la energía que quieras del fuego. Cógela. Mira. No, vale. Antes, preguntar si había ya recibo. El fuego es el camino. Acércate al fuego. Ilumínate y llénate de energía. Hazlo. Y yo. Tiene WhatsApp, ¿eh? Está empezando que Que acabamos de escuchar, que estamos preparando los aparatos, hemos escuchado un silbido por aquí y justamente ha sonado el aparato, ¿Hemos oído el silbido? el sensor de movimiento. Ya se ha saltado. Lo escuchas claramente, es un silbido, ¿eh? Y antes en la ventana un sonido raro, extraño. ¿Puedes pasar otra vez por la puerta? Vuelve a silbar, como has hecho antes, que te queremos oír. Vamos a que entres. Te invitamos a que entres. Mira. El miedo no siempre es malo, a veces funciona como advertencia. Bienvenidos a División Paranormal, la ciencia de lo oculto. Nos informan de sucesos extraños en una pequeña aldea. La silueta de un señor de avanzada edad deambulando entre 4 casas en la sierra. Personas cercanas al lugar nos confirman que lo han visto, cabizbajo, triste, desolado y perdido. Algunos incluso han podido contactar con él en una de las casas, pero
pero tal como aparece, se desvanece dejando un rastro de vacío, silencio y acompañado de extraños sonidos y golpes. Veremos qué nos releva nuestras investigaciones. Si te gusta nuestro trabajo, suscríbete al canal y comparte. División Paranormal. Buenas noches, familia. Buenas noches. Aquí vamos a pasar la noche División Paranormal en una casa embrujada. Y nada, vamos a pasar la noche a ver qué va sucediendo. Sí, en esta casa nos han contado la gente de la zona que aquí vivía una familia, se mudaron, pero encerraron a su hijo durante un año entero porque tenía esquizofrenia. Entonces estuvo aquí el muchacho, pues supongo que encerrado, estaría arañando las paredes, gritando, le daban de comer por la ventana. ¿Cómo? Por la ventana, Por la ventana, lo acabo de decir. Le daban de comer por la ventana y bueno, normalmente hacemos la investigación a lo largo de la noche, pero nos hemos dado cuenta de que se nos quedan cosas sin descubrir, no es suficiente el tiempo. Entonces, como hemos hecho un largo viaje para venir y demás, hemos decidido hacer un intensivo y pasar aquí 2 noches. 2 días y 2 noches. Ya os contaremos, a ver qué tal el resultado, ¿no se sabe? Pues sí. Empezamos con los aparatos y a ver entre las sensaciones de cada uno y los aparatos a ver qué podemos sacar de aquí. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres dejarnos un mensaje? ¿Viviste aquí? ¿Puedes hablarnos? Te damos el sonido, el ruido, para que te comuniques a través de la energía del sonido. Muéstrate. ¿Te damos miedo? Háblanos. ¿Estáis hablando entre ustedes? Acércate. Invocamos a la entidad que esté aquí con nosotros, a que se comunique. Te invocamos. Háblanos. ¿Absurdo?
esto es un programa y lo que hace son palabras aleatorias. Si tú le quieres repetir, no te vas a repetir. Porque lo que busca son palabras aleatorias. Si coincide, es mucha coincidencia. Que nos responda a lo que le preguntamos, que nunca te va a repetir la palabra. ¿Quién vivía aquí? Niño. Yo entendí niño. Niño también yo. Niño. Niño y no sé qué más. He dicho niño. ¿Quieres dejarnos un mensaje? La cama. No he escuchado eso también. Parece que he hecho en la cama, ¿no? Yo entendí la cama, sí. La cama. ¿Te sentías torturado aquí encerrado? Háblanos. Por favor, escucha. Estamos hablando de palabras aleatorias. Por favor, Y- escucha. y parece que nos responde a lo que le preguntamos, ¿eh? Es que yo entendí, por favor, Escucha. Sí, eso ha dicho. Por favor, escucha. ¿Qué quiere que escuchemos? ¿Qué quieres que escuchemos? Háblanos, te escuchamos. Lo que es real. Lo que es real, ausia. Coño de puta, tío. ¿Qué es real? ¿Qué es real para ti? Yo lo estoy escuchando hablar. Sí. Se escucha, parece que se escucha algo hablar, Sí, ¿no? entre dos. Entre ellos están hablando ahí. Vuelvo a repetir, ¿qué es real para ti? Se escucha como hablar. ¿Cuántos sois? Háblanos. Soy dos. Somos dos. ¿Soy dos o dormimos? Ya lo veremos después. ¿Qué podemos hacer por ti? Hablemos. Yo he entendido hablemos. Se perdió la comunicación. Otra vez, ¿han apagado el cacharro? No, se pierde la Se comunicación. pierde. Bueno, vamos a intentar contactar con lo que aquí ahora mismo parece que hay a través de la Spirit Box. De momento, a ver si podemos Vale. tener otros mensajes. Va cogiendo a través del sonido, va comunicándose, igual que con las palabras. ¿Tienen otra forma de comunicarse? Pues sí, pero son una herramienta. En que lo veamos, por ejemplo, que es un programa que tú te vas por el móvil, pero darte cuenta que es un programa que esa energía va cogiendo palabras y va sacando una palabra entera. Es que Por eso te realmente digo que es funciona así. que son palabras es un programa de palabras aleatorias, Claro. pero que es que muchas veces te quedas porque es que coincide a lo que le preguntamos y eso es muy difícil, ¿eh? Igual que cuando ponemos la Spirit, que es a través de la radio, del sonido, pero cómo buscan a través del sonido la palabra. Y que es pura casualidad, y se vamos, yo no sé. expresa de una manera. Es que funciona realmente a través de la energía, pues como todo es energía. La Spirit, el sonido, todo, pues a través de eso se comunica. Ujú. Pero es curioso, vamos. Bueno, vamos a Vamos a ver con la Spirit A el seguir. resultado que tenemos. ¿no? ver con la Spirit Box, a ver qué resultado tenemos. ¿Hable? ¿Hable? Hable. ¿Ya? Hable. ¿Quién eres?
Nos queremos comunicar con la energía que hay aquí y con la energía que nos ha hablado a través de... ¿Cómo se llama lo que...? El programa de palabras aleatorias. Vale. Hola. Hola. Di tu nombre. ¿Por qué siempre que estamos en este lugar algo se refiere a la hermana de Eduardo? Ella se llamaba Eva. Di tu nombre. ¿Puedes dejarnos un mensaje? ¿Debemos temerle a la muerte? Parece que ha hecho sí, ¿eh? Yo he escuchado sí. Parece. Y antes he escuchado él. ¿Ya habéis sentido una energía masculina o femenina? Masculina. Yo masculino. ¿Podéis decirnos dónde estáis? ¿Dónde estáis? En el sitio donde se encontráis existe tiempo. ¿Qué se siente al morir? Calma. ¿Queréis ayudarnos? Necesitamos alguna respuesta. ¿Podéis dárnosla? ¿Os gusta más la otra aplicación? ¿No? ¿O sí? ¿Ha dicho sí? Sí. ¿Os gusta el fuego? ¿O es más fácil comunicaros por la otra aplicación? ¿Cómo te llamas? ¿Molestamos aquí?
¿Cómo es la transición de la vida a la muerte? ¿Duele? ¿Qué ocurre al morir? ¿Eh? ¿Por qué se escucha? Que escuchan un rato. Golpes así. Llevamos un rato que escuchamos como porrazos. Como si en la pared hicieran, por ejemplo, así. Pero Aquí más, detrás. más a lo lejos. Lo hemos escuchado ella, Yo llevo un rato y escuchándolo, pero Gonzalo. estoy callada porque digo, a lo mejor... No, yo lo he escuchado 2 o 3 veces, pero pensaba... No No pensaba. sabemos. Claro, pensaba lo mismo que yo, que a lo mejor era una cosa tuya. Sí. Estamos escuchando porrazos, pero boom, boom, aquí en la pared. ¿Quién da porrazos golpes en la pared? Ojalá se haya cena, no sepa, mira. ¿Eres tú? ¿Eres tú el chico que sufría aquí en esta casa? ¿Lo he escuchado que sí? ¿Qué se ha escuchado? Se ha Es escuchado. como era como... algo así. No está por aquí. ¿Dónde está? No está aquí, no está. Que estamos escuchando golpes. Y estamos en medio del campo, del bosque. Aquí no hay nada. Solamente la casa. Que no estaba escuchando, que no podía, yo me creía que era la piedra arriba de agua. Era como un ruido así, haciendo. Sí. Así era el ruido. ¿Y qué? Así. Sí, eso sí. Bueno, vamos a intentar comunicarnos Lo he escuchado perfectamente. de otra manera. A ver. Son ahora las 4:30 de la mañana. Vamos a utilizar la grabadora. Empezamos con las preguntas. ¿Quién eres? ¿Has muerto aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Sois de esta dimensión? ¿Necesitas contarnos algo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres hablar con alguno de nosotros? ¿Eres un chaval joven? ¿Estás aquí atrapado? ¿Qué es lo real para ti? ¿Puedes decirme dónde estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Estás solo?
¿Qué es la muerte? ¿Cortamos? Corta. Y escuchamos si quieres. Escuchamos la grabación. Son ahora las 4:30 de la mañana. Vamos a utilizar la grabadora. Empezamos por la pregunta. ¿Quién es? Coño. ¿Y eso? ¿Has muerto aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Soy de esta dimensión? ¿Necesitas contarnos algo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres hablar con alguno de nosotros? Hostia. Yo creo que puede ser fuego. Ah, pues sí. Eres un chaval joven. Hostia. Se escucha hablar muy bajito. ¿Estás aquí atrapado? ¿Qué es lo real para ti? ¿Puedes decirme dónde estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Estás solo? Mira, mira. Hostia, ¿eso qué es, tío? Golpes, tío, en el micrófono. Eso no es el fuego. Eso no es el fuego. No, ¿Qué son es golpes. esa muerte? Ese sí es fuego. Eso sí. Pero los otros son golpes, tío, en el micrófono. Sí. Y ha escuchado ¿Qué dice Susana? Si te das cuenta, cuando le hago la pregunta, ¿eres un chaval joven? Se escucha ahí, que ahora lo vamos a volver a repetir, o sea, bueno. a ponerlo. Se escucha hablar. Sí. Sí, se escucha como hablar. Murmullo, así Sí. un murmullo. Yo es que cuando... Susurro. Voy a decir lo que he sentido y lo que he visto, Ujú. ¿vale? Cuando he hecho esa pregunta, he visto un chaval joven aquí al lado mía, Ujú. no con mucha energía, sino bajito, con pelo claro y delgado. Ujú. Claro, sí que es verdad que cuando estaba haciendo las preguntas, él se acercaba, él estaba aquí como con nosotros. O sea, me lo veía un chaval con una blusa, unos pantalones vaqueros y observando la conversación que tenía, pero tampoco lo veía como... A ver, era una energía no muy fuerte, Ujú. se ha comunicado, pero es como que le costaba. Es lo que yo he ¿Tú percibido. has y he sentido que visto. tenía miedo? Y he visto, no, en ningún momento. Era como que intentaba acercarse a Sí, nosotros. como estaba observándonos, observando lo que estábamos haciendo Ujú. y simplemente estaba aquí. O sea, lo veía mucho, no sé si es que en esa habitación, porque lo veía en la parte esta de aquí, Ujú. en la puerta esta de la habitación esta. Es lo que yo he sentido y he visto, vamos. No sé ustedes si habéis sentido algún momento, porque se sentía y se veía, pero luego es Ujú. como se retiraba. Era como si Sentían, estuviera ¿sabes? observándonos y pendiente nuestra, pero Sí. que no... No, era... Y eso, Como tímido, ¿no? sí, simplemente observaba, entraba, pero otra vez es como estoy observando, no voy a...
¿Ustedes qué? ¿Habéis sentido en algún momento alguna energía No, la verdad que no. masculina? Yo no. Yo tampoco. Tampoco, ¿no? Bueno, pues yo eso lo que... Yo creo que tú eras la que estaba más, Quizá a lo mejor por estar más cerca, conectada. Más más conectada. ponerme conectada. Tú has estado más conectada. ¿Qué te pasa? Ahora si quieres lo volvemos a repetir, a ver si lo vemos como lo escuchamos con Ya más es claridad. ¿verdad? Volvemos a escuchar la grabadora porque nos gustaría compartirlo y a ver qué opináis ustedes. Por favor, comentadlo en el vídeo. Esos son Son ahora las 4:30 de la mañana. Vamos a utilizar la grabadora. Empezamos con la pregunta. ¿Quién es? Hostia, eso es el fuego. Creemos que es el fuego, pero muy fuerte. ¿Has muerto aquí? Mira, 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 mira. Se escuchan unos golpes, como si le dieran golpes al micrófono. ¿Cómo te llamas? Y ahora parece que responden con un golpe que es un sí. Soy de esta dimensión. ¿Ves? ¿Necesitas contarnos algo? Ha dado un golpe, es como un sí. Se querrán comunicar con nosotros de alguna manera. Y no. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres hablar con alguno de nosotros? Si eso es el fuego. Soy fuego. Eres un chaval joven. Se escucha como arrastrar algo. Bueno, puede ser fuego. ¿Sí? ¿Estás aquí atrapado? Puede ser fuego. Zeus. Sí, es el fuego. ¿Qué es lo real para ti? ¿Puedes decirme dónde estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Estás solo? Hostia. Hostia, es que son sonidos de ultratumba, vamos, como quien dice. Borrazos. Son sonidos de ultratumba, vamos. Eso no es el fuego ni eso son ¿Qué es borrazos. tu nombre? Que varía el fuego. Varía al el toquecito, sonido. Sí, ¿no? sí, son golpes en el micrófono. Es como Si te das cuenta, varía el sonido de cuando Sí, pega el sí. chispazo del fuego al sonido de cuando da en el altavoz. O sea, Parecen como sonidos de ultratumba, ¿verdad? Es una cosa Sí. muy... Luego sí que es verdad que se ha grabado ahí como... Y puede ser sonido del fuego, ¿no? Sí. Sí, sí, no, eso sí, lo de... ¿Vale? Eso sí es el sonido del Pero fuego. sí que es verdad que hay boom de cuando pega del chispazo, pero que se escucha luego otra clase de sonido. El boom, 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 boom. Es como que están tocando ahí el micrófono. Que sea perro. Ah, Esa es la perrita. Aquí Tío. ya tenemos la dama que está dormidita ya. Y ya es muy tarde para ella. Aunque ella lleva toda la tarde sí, sintiendo cosas raras ahí a donde está dormida. ha estado... que fue por la tarde, ¿no? Sí. Tarde que se metió ahí debajo, empezó a llorar y no sabía qué le estaba pasando. Bueno, Y a que tuvo- rascar. Y a rascar. Bueno, vamos a seguir con la investigación. Bueno, ¿qué tal? Mira, a continuación vamos a hacer una meditación colectiva en la que no nos vamos a comunicar hasta el final. Durante toda la meditación tenemos un papel y un bolígrafo para apuntar todos los sentimientos, todas las sensaciones y todas las palabras que se nos vengan a la mente. Luego lo pondremos en común y veremos qué es lo que ha canalizado cada uno. Normalmente se coincide bastante. Vamos a ver ahora qué resultados tenemos. Vale, son... Primero vamos a escribir un estado.
Concentramos bien. Un color. Gonzalo está roncando ya porque ya es que llevamos aquí ya más de un día y Gonzalo ya está, el pobre ya dormido, roncando ya no podemos más. Y a ver si aguantamos antes de que podamos tener alguna respuesta. Un color. Un nombre. Una enfermedad. ¿Qué se os ocurre más? Que se os venga a la mente. Una edad. Una edad. ¿Vale? Vale. Venga. Vale. Primero fue un color. No. No, perdona, un estado. Tú Inquietud. Yo he puesto. Oye, ¿vamos a poner el sonido o no? Luego no. Sí, bueno, No. ahora porque no se va a escuchar. Vale. Yo he puesto un triste. Inquietud he puesto yo. Bueno, yo he puesto tranquilidad. Yo he puesto inquietud. Inquietud. ¿Tú? Inquietud. Inquietud. Las dos habéis coincidido en inquietud. Yo triste. ¿Y tú? Tranquilidad. Tranquilidad. La inquietud, Esto es lo contrario a vosotras. tristeza, que la inquietud entra Sí, también, claro. puede Sí. entrar la tristeza, un Preocupación. estado, Sí, la intranquilidad. ahí está. Sí. Y La tranquilidad. Ansiedad. ¿Y lo tú has dicho? Tranquilidad he dicho. Tranquilidad. No Puede tiene nada que ser. ver con inquietud. Bueno, sí tiene que ver. Porque cuando. Después de un estado alterado, siempre el También físico, puede siempre estar. el cuerpo, al final. Llega la parte. tranquilidad. Claro, siempre parte al final. Después, nombre, perdona, color, yo he dicho el negro, Beige. amarillo. amarillo, Rojo. rojo. Mira, pues ahí vamos Sí. nosotros. Gonzalo sigue roncando, el Eh, pobre ya no puede más. Estamos Una, cansados, ¿eh? un nombre, un nombre, yo he dicho Jesús. Juan. Manuel. yo he puesto una R. Marcos. Marcos. Si tú estás dormido. ¿Qué coño me dormí? Aquí, Cada uno canaliza como quiere. Una enfermedad, yo me ha salido que no es una enfermedad, pero bueno, más bien es un estado loco. Tuberculosis. Cáncer. Coincido con ella. Pulmón, tuberculosis. Pulmón, pulmón. yo, sí, ¿no? Yo Sí. he puesto, fíjate tú, a mí lo que me ha llegado ha sido la parte de riñón, pierna, Mi esto de cáncer. aquí abajo. Cáncer. Que no me ha venido una enfermedad así, sino como que tocado parte de aquí, de la barriga, cogía pierna. Y una edad 27. 17. Coño, 7. 28. 35. Gonzalo. Estaba Gonzalo ahí ya no se ha perdido. No, hombre, 19. 19. Entonces hay varias personas, ¿no? Puede ser. También darte cuenta, a ver,
que nos hayamos conectado con la energía de Hemos lo que hay abierto aquí, también siempre. puede haber muchas cosas. Se abre un portal, siempre que intentamos conectar abrimos un A portal. ver, No solamente se abre con la Ouija o ahí con... está. Una vez que empiezas a conectar, Y aparte que se mueven más energías, que no es solo la energía que hay aquí. Que hay aquí. Era que la energía a lo mejor de energía joven, que puede, que a lo mejor cada uno no hemos podido poner con otra clase de energía. se han apagado todas las velas que teníamos. ¿Habéis visto? Todas, no hay ni una encendida. Bueno, vamos a ver con qué podemos ahora... Si podemos conectar con alguien más y a ver qué utilizamos para conectar con lo que aquí haya. Vamos a poner más ahorita, ¿no? ¿Qué? Vamos a darle más ahorita. No he visto nada ni... Pero sí que es verdad que se me ha vuelto la vista vaya. No sé por qué motivo, pero se me ha vuelto la vista vaya. Pero yo no... Es que No no he sé sentido yo, ni he visto nada. a mí me da mucha, es que esa habitación, no sé tampoco. Esa, igual tenía el chico la cama ahí. Esa habitación... Claro, sería me tendría da- la habitación me da- ahí. Me da intranquilidad, me da... Un poquito de respeto, no sé por qué, pero me da un poquito de... Esa habitación, esa la... No me da buena vibración esa habitación. Bueno, ya estamos ya medio muertos ya aquí todos. Yo me he hecho Muertos de sueño. Necesita- Gonzalo ya ha echado su ratito de sueño y ya está otra vez activo. Buenos días, Gonzalo, Rocío. ¿Qué va a ser? Ah, bueno, vamos a enchufar... Sí, vamos a poner otra vez el programa este. Ya estaba. ¿Quieres comunicarte? Te invitamos a que entres a nuestro círculo. Te invocamos. Invocamos a la entidad que esté aquí en nuestro grupo, a nuestro alrededor. Convocamos a cualquier entidad. Comunícate. Háblanos. Habla. Háblanos. Háblanos, has dicho habla. Habla. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? ¿Necesitas algo? ¿Nostalgia o no sabía? Nostalgia. Yo creo que eso es lo que le ha dicho tu respuesta a la pregunta tuya. De qué hay después de la muerte. Creo que te ha contestado nostalgia. ¿Podemos ayudarte? Estaba con un niño, ¿no? Hijo. ¿Puedes dejarnos un mensaje que nos abra un camino a la verdad?
personas. Gasto personal. Al morir, pagando, Entendido pagando. pagando parece que ha dicho. Entendido personas y Sí, luego pagando, sí. Al morir, todos vamos al mismo sitio. ¿A qué persona te refieres? Creo. ¿Qué? Creo, dicho. Me llamaba Marco. ¿Quién eras? ¿Te refieres a tus hijos? No consigo entenderte. Hay que temer a la muerte. Siempre que preguntamos algo así, siempre Siempre se desconecta. se desconecta o suele pasar algo Pero y... es que parece que no quiere hablar del tema de la muerte. No, claro, es imposible. Se lo tienen totalmente prohibido. Tú imagínate que nunca va a suceder. Ya puede ser el científico o el medium más grande que haya encima encima de la Tierra, pero ¿cómo van a revelar lo que hay? Entonces todo el mundo Realmente se moriría, eso se mataría, todo el mundo. Me deja mi novia, me suicido, me mato. Eso lo He tenemos que dejado el trabajo, esto. experimentar cuando nos marchemos y punto. Claro, entonces aquí no habría nadie en la Tierra. Estaríamos todos en el más allá. Es normal que se lo tengan totalmente prohibido. Nunca lo sabremos hasta el día que nos Ahí llegue está. nuestro día. Sería imposible. Por mucho que indaguemos y mucho que investiguemos, Ujú. ni el mayor científico ni el mayor medium nunca va a saber la verdad. La sabremos todos. Todos vamos a saberla. Si hay algo o no hay algo. Pero Sí. ahora no. Cuando nos llegue la hora, lo sabremos. Mientras tanto, seguiremos investigando e intentando saber lo Y que... descubrir cosas que, bueno, como esto que estamos haciendo. Claro, Eso estamos investigando, experimentando. esto que hacemos es nada más que lo hacen los 4 o 5 locos como nosotros. De estar 2 días aquí encerrados Totalmente. y pasar 2 noches aquí. Aquí tenemos a una muchacha que está dormida. Ya Gonzalo se despertó, si la habéis escuchado roncar, ahora es Marta la que está dormida. Y los demás nos quedamos un poco ya, pues, está Verdad. igual. Estamos Vamos a intentar ahora contactar con él mediante el libro de la tijera a ver si podemos sacar algo. Y ya pararemos para tomar café. Y pararemos ya para tomar café y para dormir un ratito y seguir mañana. ¿Puedes darnos un sí? Para allá. Sí, para allá. Para allá. Para allá. Vámonos, vámonos. Sí, para allá. Te hemos preguntado antes si debemos temer a la muerte. ¿Debemos temer a la muerte? No. No, debemos temer a la muerte. Si tenéis alguna pregunta, decidla para que lo digamos. ¿Moriste en esta casa?
Me da... Encontramos de otro Está lado, un pero- poquito, sí, sí. está un poquito dudoso. Sí. Entonces, volvemos a repetir la pregunta. ¿Moriste fuera de esta casa? ¿Qué pasa? Estamos ligeritos. Ahora Sí. sí. Ahora sí. O sea, Pero viviste- Murió en esta casa, pero fuera. Fuera, no O sea, vivió murió. aquí. Ahí está. ¿Fue una muerte accidental? Sí. Sí. Fue un accidente. ¿Sufriste? Sí. Sí, fue rápido, sí. ¿Estabas enfermo de los pulmones? No. ¿Estabas tocado del riñón? ¿Moriste de cáncer? No. Espera. No, ¿Te desangraste? Sí. Sí, así. Fue un accidente. ¿Te pegaron un disparo en el pecho? Sí. Eso fue mucho pulmón. ¿Fue un accidente o te asesinaron? ¿Te asesinaron? ¿Te mataron? ¿Fue por tierra o envidia o algo? Sí. ¿Estás contento con que estemos aquí? Sí. ¿Estás contento con que estemos aquí? Sí. ¿A eso te referías con lo real? Sí. ¿No han contado tu historia de cómo fue tu muerte, la realidad de cómo fue? ¿Contaron la verdad? Sí, contaron la verdad. ¿Quieres seguir contactando con nosotros? No. Joder, unos rotundos. No Pues muchas quiero. gracias. Pues nada, Muchísimas gracias. cortamos aquí y lo dejamos de momento hasta mañana que volvamos a... A mí me da que lo que la estaba hablando no es lo que yo he visto antes, ¿verdad? No, Hace otro- yo creo que otra- parece como otra- si otra fuera línea. mayor, esta Sí, persona eso era es. mayor, para que sí, Mm. se ve a alguien más Sí. adulto, más... Me ha dado la sensación de que era Sí. un cazador. Sí. Claro, es que aquí- La sensación que me ha dado cuando ha dicho con un tiro en el pecho era como un Estas cazador. tierras son todas de cotos de casa. También te voy a Sí, como, decir y que hubiera sido quizá- como un tiro, vamos a ver, le han matado, lo han asesinado, pero es como si hubiera sido un disparo, pero sin querer, accidental, como suelen ocurrir algunas veces en la casa. Por eso a él ha dicho de que sí cortaron la verdad. O no fue a lo cazador, sino que se quedó aquí en esta casa o vivió aquí Sí, un tiempo exacto. y lo mataron. Claro. Sí. Por algo, una pelea, una bronca, se vino para acá del pueblo, hay un pueblo cerca. No sé. Ahí Pues Mañana sí. intentaremos averiguarlo. averiguarlo. Pues nada, Pues nada, tenéis que seguir en contacto con el canal y a ver qué es lo que pasa la próxima noche. A ver si obtenemos otras respuestas. pues chao. Chao. Besito y buen Acordaros- descanso. Acordaros de compartir, Y da muchos likes. muchos likes o dislikes, nos da igual. Pero tenéis que interactuar para arriba o para abajo. Si os gusta, pues os gusta. Si no os gusta, Pues también se hay que acepta. hay sobre todo la sinceridad y la honradez. Pues sí. Muchas gracias. Chao. Susana, Dime. espérate porque no estaba grabando. Ahora. Así ha amanecido el día. Y llevamos todo el día lloviendo, sin podernos mover del sitio. Y ahora, cuando hemos decidido dar por finalizada la investigación, después de 2 días con sus 2 noches, ¿qué ha pasado, Susana? Pues nada, nos hemos quedado sin cobertura, sin cobertura. sin Ya no batería sé- el coche. Ya no sabemos qué decir ni nada decimos. Nos hemos quedado tirados en el medio de la nada. Hemos tenido que llamar, hemos hecho porque tenemos muy poca cobertura, hemos tenido que subir un poquito para arriba para poder llamar, para que venga la grúa a recogernos.
Así que, y el coche pues lo tenemos ahí en el medio de un charco. Estamos, de verdad, el coche lo hemos dejado, que se nos ha quedado tirado en un charco y hemos tenido que, porque meternos en el agua. Este no es, este menos mal que venimos en dos, este es el mío. Y el de Gonzalo está allí, El que se ha quedado parado. que se ha quedado el coche en un charco. Veremos a ver. También una cosita. Hemos visto, fíjate tú el día que Sí, llevamos sí, lo vamos a poner, y lo vamos a subir. Un ciervo, Una sierva. una sierva enfrente de nosotros, que la hemos grabado, así que lo pondrá Edu para que lo veáis. Por lo menos nos vamos a llevar algo bonito de aquí. Y ahora lo pondré yo en el vídeo para que veáis una cosa bonita, porque mientras esperamos la grúa, parece que se ha despedido de nosotros en la misma ventana donde estamos. Aquí justamente se ha aparecido la sierva. Es que no nos huele, con el agua no nos huele. ¿Se ha asustado o qué? ¿Se ha tumbado? No, se ha tumbado. Muchas gracias a todos por habernos seguido otra noche más a División Paranormal, a vuestra familia. Muchas gracias a todos. Y, Un gran abrazo para todos. y esperando a la grúa que venga, a ver a la hora que viene. Hasta la próxima.